El Gober Precioso, ¿no? Ese apodo que el rey de la mezclilla, ¿no? Kamel Nasif en su momento le hizo al ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, pues fue capturado como tal, ¿no? Todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo sepa las corruptelas de este compadre, de este señor cuya figura surge en Puebla y ha ocupado todos los cargos políticos posibles en Puebla, de tanto presidente municipal de la capital como secretario de gobernación de Manuel Bartlett. Ok, de Manuel Bartlett cuando fue el gobernador de esta entidad. Pero bueno, este Mario Marín Torres, un personaje de lo que en su momento se llamó el nuevo PRI, ¿no? Estas figuras como Peña Nieto, como Javier Duarte, como César Duarte, como el propio Mario Marín, se supone, ¿no?, que eran la nueva cara, ya no son los dinosaurios de antes, ¿no? Son nuevas personas, con nuevas ideas, con ya sin corrupción y ya sin todo. Digo, todos ellos, todos los del nuevo PRI, están siendo buscados o están prófugos, ¿no?, o están encarcelados, algunos, digo, afortunadamente, u otros sobre investigación. Pero bueno, lo más reciente que tenemos sobre el caso del propio Marín es que se le negó la, ¿cómo se llama? El arresto domiciliario. Es decir, no, de entrada no se le va a dar el mismo trato que a Emilio Lozoya, que no está en una suite de lujo en su casa, tal. No, o sea, permanecerá en prisión y su situación jurídica como tal se resolverá el próximo miércoles, cuando el segundo juez de distrito en materia penal, con sede en Quintana Roo, Gerardo Vázquez Morales, determina si se le dicta formal prisión o auto de libertad por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho. Se le arresta no por cualquier cosa, se le arresta por la tortura que le hizo a Lidia Cacho. Y un poco para el recuento histórico, recomiendo mucho la la columna de Julia Astillero en La Jornada del día de ayer, jueves 4 de febrero, hace en pocos párrafos, la verdad una lectura de 3 minutos, hace un recuento histórico sobre todo este caso, donde esto sucedió hace 14 años, la propia Lidia Cacho reacciona hasta este encarcelamiento. Esto es lo que dice la propia Lidia Cacho. La fiscalía me avisó en cuanto detuvieron al ex gobernador Mario Marín, escondido en Acapulco. Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de pornografía infantil. Vamos por todos. ¿Qué pasó? Un poco para tener contexto sobre esta situación. Lidia Cacho, probablemente una de las periodistas con mayor credibilidad, más valientes en las últimas, por lo menos en los últimos 15 años, o sea, desde que yo tengo más memoria y conciencia política, investigó junto a un par de personas más redes de corrupción de menores, particularmente en el estado de Quintana Roo, y bueno, ahí surgen nombres como Jan Sucarcuri, que de los que mencionó Lidia Cacho en el libro, famosísimo libro, ¿no? No sé si es bestseller, pero debería ser un bestseller en los, ¿cómo se llaman? Algo del Edén, las minas del Edén, el paraíso del Edén. Hay documentales y hay toda esta cuestión, pero bueno, de los mencionados, solamente Jan Sucarcuri ha sido aprendido. Está Emilio Gamboa, Miguel Ángel Yunes, que está prófugo, está el propio Kamel Nasif, y se menciona al gobernador, al ex gobernador de Puebla, Mario Marín. Este gobernador en funciones como tal, pues manda a torturar a Lidia Cacho, o sea, la aprenden en contra de su voluntad en Cancún y la llevan desde Cancún a Puebla en una camioneta, ¿no? O sea, privada de su libertad, secuestrada como tal, con tortura material y psicológica clarísima, y la llevan a Puebla, ¿no? En Puebla la tratan de aprender, pero ahí hubo el apoyo social y el propio entorno del Lidia Cacho mediático que logró logró levantar opiniones en todo el país y en todo el mundo como tal, hicieron que yo pudiera acceder a pagar una fianza
y en esa oportunidad no pisó la cárcel, ¿no? Pero esto se volvió un juicio como tal, que escaló hasta la Suprema Corte de Justicia, donde, digo, casualmente, digo, ¿no? Las casualidades de la vida y las vueltas, la propia Olga Sánchez Cordero, que hoy es secretaria de Gobernación, entonces era ministra de la Suprema Corte, votó en contra de Lidia Cacho y a favor del Gober Precioso. Digo, la cuestión era si se trataba de tortura grave o no. ¿No? Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos, las dos ministras que había en la Suprema Corte en ese momento, las dos mujeres, votaron en contra de Lidia Cacho. Digo, de esto la propia Lidia Cacho hace memoria en una entrevista con Carmen Aristegui que me gustaría pasar, pero bueno, dos cosas. Uno, primero, Carmen Aristegui y su equipo son extremadamente celosos de su trabajo, de su publicación, de los derechos de autor de las cuestiones, y digo, bajan frecuentemente los videos donde citan entrevistas de su propio trabajo, ¿no? Y ellos están en su perfecto derecho de no compartir con nadie lo que ellos hacen y producen. Entonces, está bien, digo, por ese motivo no lo pasamos. Y además, el sitio web de Carmen Aristegui frecuentemente no me funciona. No sé por qué, no sé si es mi navegador, el software que uso, lo que sea, pero fallan, tío. No sé ustedes si checan el sitio web de Carmen Aristegui, pero falla. A mí me falla, por lo menos. Esto es lo que dijo la propia Olga Sánchez Cordero cuando se le cuestiona hoy directamente. Se le cuestiona, oiga, pues usted era ministra de la Suprema Corte y votó en contra de Lidia Cacho. Al principio del gobierno del presidente López Obrador, la Secretaría de Gobernación, a cargo de la propia Sánchez Cordero, hizo una disculpa pública a Lidia Cacho, pero en lo material, no en lo sustantivo, cuando había que sacar la cara, cuando había que estar del lado correcto de la historia, usted falló, ¿no? Se le cuestiona a la propia Sánchez Cordero, y esto es lo que dijo hoy por la mañana. Ayer ella mencionaba que precisamente lo que ella considera es que usted la traicionó como a otras víctimas, y también parte de lo que ayer pudimos ver en una entrevista que le hizo Carmen Aristegui a Genaro Góngora Pimentel, él mencionaba que usted cambió su voto de último momento al expresar la frase "no nos van a dejar", y que por ese voto se desestimó una investigación en contra de Mario Marín. Bueno, el voto fueron de 6 ministros, no nada más mío. Cada uno. Pues sí, pero su voto, el voto de usted, hubiera hecho un empate como tal y hubiera comprometido al entonces presidente de la Suprema Corte que no hiciera un voto a favor o en contra como tal. Pero no, o sea, votó en este asunto. Eso fue una situación. Yo no pude haber cambiado mi voto. Sí lo cambié en alguna ocasión, precisamente con el reglamento de energía eléctrica al último minuto, por cierto. Pero en este caso no. Y en este caso lo que hice fue hacer un recuento y una relatoría de lo que le había sucedido a ella desde el momento de su detención hasta el momento en que se puso a disposición de la juez que había girado el orden de aprehensión, cuando se dio la fianza y cuando ella quedó en libertad condicional. ¿Usted le responde entonces que no traicionó, la conciencia tranquila? Ahí está la versión estenográfica, ahí están las actuaciones, ahí está lo que pasó con ella y ahí está el parámetro de gravedad o no de las violaciones a los derechos humanos. Por supuesto, el amparo procede cuando se violan derechos. Es decir, cualquier persona que estima que se le han violado sus derechos acude en ese momento mismo al amparo, porque el amparo es el recurso legal, yo creo que más importante en el mundo, porque fue uno de los primeros países que estableció en el siglo XIX el amparo como el recurso efectivo para protegerse de la violación a los derechos. Esto que aconteció con ella desde... Ella le está dando la vuelta con algunos leloides, pero bueno, seguimos. Hasta su puesta a disposición y el pago de la fianza, pues fue un procedimiento judicial que se llevó a cabo. Se gira una orden de aprehensión, se pide colaboración a las instancias de la policía de Cancún, de Quintana Roo, se traslada y se llega a poner a disposición de la juez, y la juez obviamente le otorga su libertad condicional. Entonces, la gravedad, digamos, el estándar de gravedad del artículo 97 constitucional, cuando la primera vez que se utilizó fue en las elecciones de León, Guanajuato, alrededor de los 40, de 1940 y tantos.
pero posteriormente se había hecho poco uso de la facultad de investigación de la Corte acerca de las violaciones graves de derechos humanos. Y cuando tuvimos oportunidad de pronunciarnos, nos pronunciamos justo cuando estaba empezando el sexenio del presidente Zedillo. Recuerdo perfectamente cuando se ocultó la información sobre la matanza de los campesinos en el vado de Aguas Blancas. Y ese fue el parámetro de gravedad, la interpretación de gravedad de violación a los derechos humanos. Cualquier violación a los derechos humanos es grave, sí. Cualquier violación a tus derechos, a cualquiera de ustedes, es grave, sí. Ahí está la interposición del amparo para resarcir esta violación también. Y es yo diría, es un legado de México al mundo, el tema del amparo. Entonces no hubo presiones para que no investigaran. Yo te estoy relatando por qué voté como voté. Muchas gracias. Claramente no lo a la exministra, ministra en retiro, hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el cuestionamiento de su voto en aquel momento, donde, evidentemente, esto es un voto en contra del lado correcto de la historia, para que no, un poco para tener contexto, ¿no? Y que las personas que hoy ocupan cargos de poder, cargos significativos en el gobierno federal del presidente López Obrador, tienen historia. Está Manuel Bartlett, ¿no? Mezclado en toda esta cuestión, y está la propia Olga Sánchez Cordero, entre algunos otros. Sobre el caso como tal de Mario Marín, hay que recordar, y qué bueno que nos lo pregunta por acá Marcos, que es detenido en esta oportunidad solamente por el caso de tortura de Lidia Cacho. No, que yo tenga conocimiento, no se le ha imputado absolutamente nada por la red de corrupción de menores, por lo que en su momento reveló en la propia Lidia Cacho y por el motivo por el cual fue objeto, ¿no? Fue un objetivo para el gobierno de Puebla en ese momento, y de esferas políticas de alto nivel, de silenciarla como tal, de torturarla como tal, exiliarla del país. O sea, en el fondo es no forzarla a no poder vivir en tu país de origen por la persecución política. Este caso se fue en la Suprema Corte de Justicia le dio la razón a Mario Marín en su momento, gracias a Olga Sánchez Cordero, entre otros, ¿no? Ministros y ministras, y fue hasta que llegó el caso a Naciones Unidas donde le dan el fallo, no le dan la razón a Lidia Cacho, porque claramente, ¿no? Un secuestro por una cuestión política, por una publicación, por una denuncia, ¿no? Ciudadana, periodística que hace el Lidia Cacho, o sea, y que te persiguen y te secuestran y te llevan de un lado a otro, ¿no? Y te golpean, y el maltrato psicológico, por supuesto que había que ¿no? Es una razón de tortura, es una razón de persecución política, no es un secuestro como tal, secuestro es tortura, o sea, no hay, o sea, más allá de eso, pues, ¿no? El argumento legaloide de Sánchez Cordero, no, pues, pero hay otras más fuertes, ¿no? Hay otras, nuestro estándar era más, o sea, que los mataran como tal, o sea, pues, sí está feo que la lleven de un lado a otro, pero grave, así que tú digas muy, muy grave, pues no era, ¿no? Hoy, ¿no? Que cambia el discurso, ¿no? Con estos argucias legaloides, no, pues ahí está la versión escenográfica, yo estoy diciendo tal, se enoja como tal. O sea, el hecho de la reacción visceral de la propia Sánchez Cordero te habla de que no está muy contenta con la decisión que tuvo entonces y que hoy no la puede defender, ¿no? Hoy la historia le da la razón a Lidia Cacho, las autoridades mexicanas le dan la razón a Lidia Cacho con la captura de Mario Marín, y esto era claro desde su momento. La famosísima grabación del llamado Rey de la Mezclilla y el Gober Precioso, ¿no? El propio Marín, aceptando que es él quien manda a secuestrar a Lidia Cacho, ¿no? Dice, no, pues para darle unos coscorrones, ¿no? Porque aquí es mano dura y aquí nadie, o sea, eso está en las redes, ¿no? Lo puedes encontrar en una grabación de 1 minuto, de minuto y medio, aceptando su culpabilidad. Entonces, desde entonces, estaba clarísimo quién tenía la razón en ese momento, Lidia Cacho. Hoy la historia le da la razón de nuevo a la víctima, de nuevo a Lidia Cacho. Pero esto no tendría por qué quedar acá. Ojalá, ¿no? Ojalá que las instituciones mexicanas respondan, como tal, la Fiscalía General de la República arme un caso no solo por la tortura de Lidia Cacho, sino por lo que denunció en su momento Lidia Cacho y que se ha atendido muy poco o absolutamente nada en la historia reciente del país.
vamos a estar, como siempre, muy atentos a lo que emerja o a cualquier noticia que emerja de este caso. Una buena noticia a secas, ¿no? Porque vamos a ver la investigación, vamos a ver lo que digan los jueces. El sistema mexicano de justicia, y no nos cansaremos de decirlo aquí, es un sistema de 2 escalones, ¿no? Donde funciona extraordinariamente para reprimir a algunos y funciona para proteger a otros de los círculos a los cuales pertenecen el propio Gober Precioso, ¿no? Mario Marín. Esto es como tal el tipo de pruebas de fuego que requiere cualquier movimiento que se quiera hacer llamar la cuarta transformación. No hay cuarta transformación si no hay justicia. No hay cuarta transformación si no hay reparación de los daños. Y no hay cuarta transformación si no se persiguen y desmantelan las estructuras de poder, las estructuras de corrupción que permitieron este tipo de acciones con total impunidad durante decenios como tal, ¿no? En este caso particular, 15 años de Mario Marín. En fin, pues hasta acá dejamos esta cuestión. Ahí se queda para la historia el caso del Gober Precioso y se queda para la historia también el voto de Olga Sánchez Cordero, que no se nos olvide que en este caso, y en algunos otros, estuvo en el lado incorrecto como tal. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse, por todo lo que debo decir al final de los videos, y nos vemos hasta la próxima.